Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en Filipenses el capítulo 1. Filipenses el capítulo 1 y vamos a leer ahí los versículos 1 y 2. Primeramente vamos a leerlos como está en la versión Reina Valera del 60 y después vamos a leerlos como debe estar traducido estos primeros dos versículos de su original. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vamos a leerlo traducido directamente del original. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los supervisores y servidores. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si deseas construir algo de valor duradero, debes asegurarte de que su fundamento sea sólido. Podrías pedirle a un arquitecto que dibujara los planos más creativos para una vivienda espaciosa, solicitar los mejores materiales de construcción disponibles, contratar a los artesanos más hábiles para construir tu casa, instalar los últimos aparatos electrodomésticos y sistemas electrónicos en toda la casa, decorarla con los muebles más finos. Pero si todo descansa sobre un cimiento o fundamento defectuoso, estás desperdiciando tu dinero. Y es lo mismo espiritualmente. Puedes ser miembro de una asamblea. Incluso puedes servir en esa asamblea. Exteriormente puedes parecer un buen cristiano si haces todas las cosas correctas, pero el cristianismo genuino es un asunto del corazón ante el Dios que conoce todos nuestros motivos, todos nuestros pensamientos ocultos. El gozo que ofrece no es una felicidad exterior y superficial basada en buenas circunstancias. Es un contentamiento profundo, permanente, que está restringido a aquellos que están en Cristo Jesús, para usar la frase frecuente de Pablo. Estar en Cristo es estar en unión vital, orgánica, es estar en una unión indisoluble con Cristo por la fe. Y en esta breve introducción a este libro, que desarrolla el tema del gozo de Dios, el apóstol nos da la base sólida para ese gozo. El fundamento del gozo es ser esclavo de Cristo y santo en Cristo en la comunión de una asamblea local por la gracia de Dios. Entonces, la base del gozo primeramente es ser esclavo de Cristo. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Timoteo no escribió esta carta con Pablo, como se ve por el hecho de que Pablo constantemente se refiere a sí mismo en primera persona y a Timoteo en tercera persona. Pero Timoteo pudo haber sido el secretario de Pablo, anotando sus palabras mientras hablaba. Timoteo había estado con Pablo, con Silas y con Lucas en la fundación de la asamblea en Filipos unos 10 o 12 años atrás. Pablo esperaba enviar pronto a Timoteo de Roma a Filipos, por lo que quería dar su respaldo al servicio de Timoteo. Así que lo incluye en su saludo de apertura. Este saludo, dicho sea de paso, sigue el patrón común de ese día
en el que el remitente se identifica, luego dice a quién está escribiendo y luego envía un deseo cordial como gracia, tomado del saludo griego común, o paz, tomado del saludo hebreo shalom. De inmediato Pablo se identifica a sí mismo y a Timoteo como esclavos de Cristo Jesús. Es la misma palabra que la esclava endemoniada usó para identificar a Pablo y sus compañeros cuando ellos visitaron Filipos por primera vez. Aquella esclava endemoniada decía: estos son hombres siervos del Dios Altísimo o esclavos del Dios Altísimo. La palabra, eso es lo que significa, esclavo, y tiene sus raíces en la esclavitud de Israel a Egipto. Cuando Pablo se refiere a sí mismo como el esclavo de Cristo Jesús, el énfasis está en la naturaleza subordinada, en la naturaleza obligatoria y responsable de su servicio en su relación exclusiva con su Señor. Así que Pablo se identifica a sí mismo y a Timoteo desde el principio de la manera en que todos los cristianos deben verse a sí mismos. Primera de Corintios, el capítulo 6 dice: ¿o ignoráis que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ser cristiano es ser esclavo, no de nuestras propias concupiscencias, sino del Señor Jesucristo. La base para conocer el gozo permanente del Señor es reconocer y someterse a Cristo Jesús como tu dueño, como tu amo, quien tiene el derecho de ordenarte cómo y dónde debes vivir, cómo debes gastar tu tiempo y tu dinero. Él tiene derecho a ordenarte incluso cómo debes pensar. Toda tu vida debe estar enfocada en agradarle y hacer la voluntad del Señor Jesucristo como su esclavo. James Boyce señala que en la antigüedad había tres formas en que una persona podría convertirse en esclavo: por conquista, por nacimiento o debido a una deuda. Y él continúa observando que todos somos esclavos del pecado por las mismas tres causas. El pecado nos ha conquistado, por lo que no somos libres para hacer lo que sabemos que es correcto. Segundo, somos pecadores por nacimiento. Nacemos con una naturaleza hostil hacia nuestro Dios y orientada a agradarnos a nosotros mismos. Y somos pecadores por deudas, habiendo contraído una deuda impagable con Dios, quien afirma que la paga del pecado es muerte. Pero, y fíjense en esto es crucial, muchas personas ni siquiera son conscientes de esa condición de esclavos del pecado. Han nacido en pecado, han vivido toda su vida para satisfacer los deseos egoístas de su naturaleza corrupta y sin darse cuenta de la enorme e impagable deuda que han contraído delante del Dios Santo. Son como los judíos que discutían con el Señor Jesús allá en Juan 8 y ellos le decían que nunca habían sido esclavos de nadie. Pero el Señor Jesucristo les responde: todo el que hace pecado es esclavo de pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesucristo, por su muerte sustitutiva, puede librarnos de la esclavitud del pecado.
pero solamente lo hace cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando confiamos plenamente en Él. Y así, habiendo sido libertados del pecado mediante la fe en el Señor Jesucristo, nos convertimos en esclavos de Dios y comenzamos a crecer en santidad. Puede que no te guste la idea de estar esclavizado por nadie, pero el hecho es que estás esclavizado por alguien o por algo. Como cantaba Bob Dylan, tienes que servir a alguien. O estás esclavizado al pecado o estás esclavizado a Jesucristo. Y dice Romanos el capítulo 6, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero aunque el pecado es un amo terrible, porque destruye y conduce a la muerte, Jesús es un amo bondadoso, misericordioso y amoroso. Servirle es el camino de la vida eterna. Entonces la pregunta que debes hacerte es, ¿a quién estoy sirviendo? Las vidas de los esclavos se consumieron sirviendo a sus amos. Un esclavo no checaba tarjeta a las 8 de la mañana, trabajaba sus 8 horas y salía por la noche. No, era propiedad de su amo. No tenía vida propia. Estaba de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre dispuesto a hacer lo que su amo le ordenaba, aunque fuera desagradable o aunque fuera inconveniente. En el caso de Pablo, la voluntad de su amo, cuando escribió Filipenses, fue que Pablo estaría encadenado en la prisión de Roma. Él podría haberse irritado por eso, quejándose. ¿Es esta alguna forma de tratar a un apóstol fiel? Pero en cambio Pablo estaba contento porque estaba en total sumisión como esclavo de Cristo Jesús. Muchas personas se llaman a sí mismas cristianas, pero la verdad es que viven cada día para ellas mismas. No se rinden cada mañana y dicen, Señor Jesucristo, tú eres mi amo, yo soy tu esclavo, voy a cumplir tus órdenes en el trabajo, en la casa o en el juego. El lugar de partida para experimentar el gozo de Dios es entregarte diariamente como esclavo al Señor Jesús como tu amo y verte a ti mismo como estando de servicio para Él, escuchando su voz, dispuesto a obedecer sus mandamientos. Pero en segundo lugar, la base del gozo es ser santo en Cristo. Pablo escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Bueno, quizás estés pensando, debe haber habido algunos cristianos sobresalientes allí que ya se habían ganado la reputación de ser santos. La idea de que la santidad es el estado de unos pocos creyentes ejemplares nos viene de la Iglesia Católica, pero es contraria al uso del Nuevo Testamento, que aplica la palabra a todo verdadero cristiano. Pablo escribe a los santos en Roma, a los santos en Éfeso e incluso a los santos en Corinto, refiriéndose a toda la iglesia de Cristo. La palabra literalmente es santificados. El significado básico de santo es ser apartado,
especialmente ser apartado para Dios. Considera la posición de cada creyente ante Dios en virtud del hecho de que cuando una persona cree en el sacrificio de Cristo por su pecado, Dios perdona todos sus pecados y aparta a esa persona para Él. Estamos apartados de este mundo malvado. Estamos apartados de servirnos a nosotros mismos. Pertenecemos a Dios, apartados para Él, para hacer su voluntad. El difunto y conocido maestro de la Biblia, Harry Ironside, en los días previos a los viajes en avión, solía pasar muchas horas viajando en tren. En uno de esos viajes, un viaje de 4 días de la región oeste de Estados Unidos hasta Chicago, se encontró en compañía de un grupo de monjas. A ellas les agradaba él por sus modales bondadosos, por sus interesantes conocimientos sobre la Biblia. Un día el doctor Ironside inició una discusión preguntando a las monjas si alguna de ellas había visto alguna vez a un santo. Ninguna de ellas lo había visto. Luego preguntó si les gustaría ver a un santo. Todas dijeron que sí, que les gustaría ver uno. Entonces Ironside las sorprendió mucho al decir: soy un santo, soy San Harry. Las llevó a los versículos de la Biblia como este que hemos leído para mostrar que todo cristiano es un santo. Ahora, pueden reírse de la idea de San Harry o San como se llame, pero es una verdad importante del Nuevo Testamento que tú, un creyente cristiano verdadero, te veas a ti mismo como santo, quien quiera que seas, como santo, una persona apartada para Dios. No debes retirarte a un monasterio o retirarte de nuestra cultura como hacen algunos grupos como los Amish en Estados Unidos. Debes vivir en la civilización, pero vivir de manera distinta a la cultura, como alguien apartado para Dios. Así como sería extraño que un hombre rico viviera sin hogar en la calle, o sería extraño que un hombre adulto pasara gran parte de su tiempo jugando como cuando era niño, porque tal comportamiento se opone a su verdadera identidad. Así debe de ser. Es extraño que un cristiano, un santo, viva de la misma manera que aquellos que no están apartados para Dios. Tus actitudes, tus valores, tu discurso, tu manera de hablar, tu enfoque desinteresado, tu humildad, tu amor, tu compromiso con la verdad deben marcarte como santo en Cristo Jesús. Ahora, ¿notaron la importancia, el significado y el valor de Jesucristo para el apóstol Pablo? Él utiliza el nombre de Cristo 3 veces en estos 2 versículos iniciales, 18 veces en el primer capítulo de los Filipenses. Martin Lloyd Jones escribió: Pablo no tiene evangelio aparte de Jesucristo. El evangelio no es una oferta general vaga, ni es una mera exhortación a las personas a vivir una buena vida. Más bien habla de las cosas que han acontecido en Cristo, porque sin Cristo no hay salvación. Y si Cristo no es esencial para tu situación, para tu posición, entonces, de acuerdo a la Biblia, no eres cristiano. Puede que seas muy bueno, incluso puede que seas religioso, pero no puedes ser cristiano.
Si Cristo no es absolutamente el núcleo y el centro, es cualquier otra cosa menos el cristianismo. Estar en Cristo significa que todo lo que es verdad de Cristo es verdad para ti. Cuando Cristo murió al pecado, tú moriste. Cuando resucitó, tú fuiste resucitado a una nueva vida en Él. Está actualmente en el trono a la diestra del Padre sobre todo gobierno y autoridad. Entonces estás allí en Él. Así como el pámpano está conectado orgánicamente a la vid y recibe su vida de ella, también nosotros estamos en Cristo. Debemos permanecer o vivir en Cristo guardando sus mandamientos. Y después de esta enseñanza, de esta verdad, el Señor Jesús dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ser santo en Cristo Jesús es fundamental para el verdadero gozo. En tercer lugar, la base del gozo es estar en la comunión con otros creyentes. Pablo escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluidos los sobrevedores y los que servían. Ser cristiano es un asunto individual, ya que debes confiar personalmente en Cristo como tu Salvador. Pero también es un asunto corporativo, porque te conviertes en miembro no solamente de Cristo, también de su cuerpo, la iglesia. La iglesia está formada espiritualmente por todos los que han confiado en Cristo y se reúnen localmente en congregaciones bajo el liderazgo piadoso de supervisores, sobrevedores y servidores. Si no estás conectado vitalmente con una comunidad local de cristianos, te falta una parte crucial del fundamento del gozo en el Señor, porque estás aislado de aquellos que pueden estimularte al amor y a las buenas obras, que pueden alentarte a vivir piadosamente, exhortándote, y tanto más cuanto veis que el regreso de Cristo se acerca. Las relaciones entre creyentes pueden ser una fuente de gran gozo, pero francamente también pueden ser una fuente de gran dolor. Como dijo alguien, morar en lo alto con los santos que amamos, eso será la gloria. Pero vivir aquí abajo con los santos que conocemos, esa es una historia diferente. Si has sido cristiano durante algún tiempo, puedo decir con un 100% de precisión que has sido herido por alguno de tus hermanos creyentes. Ser herido, por supuesto, te hace querer alejarte de la asamblea por temor a que vuelva a suceder. Pero si haces eso, te robas la alegría, porque Dios no nos llama a vivir aislados, sino en relación y en comunión con otros santos en Cristo. Recuerden, solo había dos tipos de personas en Filipos. Solo hay dos tipos de personas en Martínez de la Torre: los santos y los no santos. Si bien puede ser doloroso relacionarse con los santos, es realmente difícil estar separado de los santos, rodeado de personas que no se preocupan por las cosas de Dios. Había tensiones en el rebaño en Filipos y Pablo sutilmente comienza a abordar estas tensiones
incluso en este saludo inicial con la pequeña palabra todos, a todos los santos. Repite la frase todos vosotros en el versículo 4, en el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 25. De una manera suave parece estar diciendo, lo que escribo, lo escribo a todos los que están en Cristo. Lo que pido en oración, lo pido en oración por todos ustedes. Lo que pienso y siento, lo pienso y siento hacia todos, porque todos ustedes comparten conmigo la gracia de Dios. Todos deben progresar juntos en el gozo de Dios. En la asamblea local, Dios ha ordenado que los líderes supervisen y sirvan. Se mencionan dos tipos de servicio en la asamblea: supervisores y siervos. No sabemos con certeza por qué Pablo los destaca, pero quizá fue porque el regalo que había recibido había sido enviado desde la asamblea a través de los supervisores y de aquellos que servían. O tal vez Pablo quería llamar la atención sobre el oficio de ellos para que la asamblea se sometiera a su función en la resolución de las disputas que amenazaban la unidad en Filipos. Los supervisores no son lo mismo que los ancianos. Supervisor mira la obra para velar por el rebaño de Dios. Anciano mira al hombre que debe ser un hombre de edad madura. Los requisitos para esta obra se dan en 1 de Timoteo, el capítulo 3, en Tito, el capítulo 1, y son principalmente un carácter piadoso, la capacidad de exhortar con sana enseñanza, de refutar a los que contradicen. La tarea principal que hace el supervisor es pastorear el rebaño de Dios, lo que implica proteger al rebaño del peligro, predicar con el ejemplo y alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Algunos supervisores deben dedicarse al servicio de la palabra y por lo tanto son dignos de apoyo financiero. Otros se concentran más en gobernar bien y también pueden trabajar en trabajos externos. El oficio de siervo, aquí la palabra diácono debe traducirse como aquel que sirve, surgió en la iglesia primitiva porque los apóstoles estaban alejando de su servicio principal de oración y de impartir la palabra para administrar la distribución de alimentos a los pobres de las asambleas. Por lo tanto, la obra de estos servidores era servir a los creyentes de la asamblea de manera práctica y ayudar a los sobrevedores o supervisores y dejarlos a ellos para el trabajo de pastorear, de enseñar, de orar. Ahora, los requisitos para estos servidores son tan altos como para los supervisores. Deben ser hombres de carácter piadoso. Pero el punto es que no conocerás el gozo de Dios a menos de que seas parte de una comunidad local bajo la supervisión de hombres piadosos que pastorean y sirven al rebaño bajo Cristo Jesús. Por tanto, el gozo de Dios se basa en ser esclavo de Cristo, en ser santo en Cristo, en comunión con la asamblea de creyentes. Y finalmente, el fundamento del gozo es recibir la gracia y la paz de Dios en Cristo. Dice nuestra Biblia, gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, en el versículo 2. Como mencionamos, este fue un saludo estándar, pero es mucho más que un simple saludo. Quizá Pablo combinó los saludos griego y hebreo para mostrar que en Cristo no hay distinción entre gentil y judío. Todos somos uno en Cristo. Este saludo también muestra que Dios el Padre y el Señor Jesucristo son la fuente tanto de la gracia como de la paz. La gracia es simplemente el favor inmerecido de Dios, mostrado a aquellos que merecen su juicio. Si lo ganas, no es gracia, sino un salario que se te debe. La gracia de Dios se extiende a los impíos que la conocen, no a los que piensan que se la merecen. La gracia de Dios es la única forma de reconciliarse con Dios. Si crees que mereces un lugar en el reino de Dios porque eres una persona bastante buena, entonces no entiendes la gracia y no te has aferrado a la gracia de Dios. Si crees que las cosas están bien entre tú y Dios porque haces cosas buenas por los demás y tratas de vivir una vida limpia, no has captado la gracia de Dios. De hecho, estás lejos de Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5, Dios resiste a los soberbios, aquellos que piensan que lo merecen, pero da gracia a los humildes. La única manera de recibir el favor inmerecido de Dios es verte a ti mismo correctamente como un pecador que no merece nada y aceptar la gracia de Dios creyendo en su amado Hijo Jesucristo. Si no conoces la gracia, no conoces a Dios. La paz es el resultado de experimentar la gracia de Dios. El orden es importante. No puedes conocer la paz de Dios sin antes apropiarte de su gracia. Donde falta la gracia de Dios, también la paz va a faltar. La paz apunta al bienestar interior que proviene de la reconciliación con Dios a través de lo que Él proveyó en Cristo. Tanto la gracia como la paz operan primero verticalmente, pero también horizontalmente. Si conoces la gracia y la paz de Dios, te convertirás en una persona amable y pacífica con los demás. Les mostrarás gracia porque la gracia de Dios es real en tu vida. Buscarás la paz con ellos porque la paz de Dios inunda tu corazón y Él te manda vivir en paz con los demás, tanto como dependa de ti. Si te falta el gozo de Dios, te animo a que examines tu fundamento. ¿Eres esclavo de Cristo Jesús en total sumisión a Él, buscando en todo momento agradarle, haciendo su voluntad? Si vives para ti mismo, te faltará el gozo de Dios. ¿Te ves a ti mismo como un santo en Cristo Jesús, apartado de este mundo malo para Cristo, viviendo en unión con Él? Si te mezclas con el mundo, te faltará el gozo de Dios. ¿Estás vinculado en comunión con la asamblea de Cristo Jesús, sirviendo juntos en la gran causa de Cristo? Si estás aislado de la comunión con otros creyentes cristianos, te faltará
el gozo de Dios. Has recibido y vives diariamente en la gracia de Cristo Jesús. El pensamiento del favor inmerecido de Dios que se te ha mostrado te hace a veces sentir gratitud y amor hacia Dios. Debido a su gracia, su paz inunda tu alma, incluso en medio de las pruebas. Si es así, estás sentando un fundamento sólido para un gozo duradero en el Señor. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.